Abordo el tema de la justicia, el tema crucial para toda la humanidad. Quisiera ubicar este tema en un contexto histórico mundial. He observado, y lo estamos constatando por los anteriores compañeros que hablaron, cómo la historia es la que maneja estos eventos, las razones de estos eventos, las ideas que aquí se manejan. Y estamos pasando por un momento histórico bastante largo, que viene desde la época del Renacimiento a fines del siglo XIV y principios del siglo XV. En esta etapa en la que nosotros podemos ver un acontecimiento histórico muy importante, que es simplemente sintomático y es consecuencia de ese desarrollo de la humanidad, como es la llamada conquista de América por los europeos. Ese proceso no termina, solamente es parte de un proceso mayor mundial que se manifiesta principalmente con ese desarrollo histórico del industrialismo, con las mayores comunicaciones, con ese gran desarrollo del comercio, de las ideas políticas, y que se llama, los historiadores, los políticos así lo llaman, la modernidad. La modernidad es la que guía estas acciones, porque es ese momento histórico que todavía no termina. Nosotros estamos determinados por ese pasado histórico que constituye nuestro pasado indígena, por ese pasado histórico del desarrollo del capitalismo, el cual forma parte precisamente de la modernidad. Las ideas políticas que estamos aquí manejando finalmente forman parte de ese proceso y de esa etapa histórica. Entonces, de esa manera quisiera yo ubicar esta intervención mía, y dentro de la cual también están ubicadas todas las intervenciones que me han precedido. En la Edad Media, pues nosotros sabemos que lo que campeó, lo que determinó la razón de ser de las sociedades de la Edad Media fueron las ideas religiosas, principalmente el cristianismo y todas las otras religiones. Esa vitalidad no ha terminado, sigue vigente, sigue plenamente vigente. Las ideas de la historia antigua también, hace rato compañeros juristas mencionaron a Aristóteles y a otros grandes personajes de la historia antigua, Grecia. Y ahorita, en estos momentos, tenemos que resolver los problemas que nos plantea la modernidad, porque finalmente la modernidad no pertenece solamente a esa clase a la que nos estamos refiriendo, a la que se refieren los anteriores oradores. Son esas ideas dentro de lo cual destaca lo que llaman el desarrollo del capitalismo, de la industrialización, el amasar fortunas, el amasar capitales a lo salvaje. Y de esas ideas, de lo mejor de esas ideas, se han apropiado esa clase llamada burguesa, con todos sus aparatos que tiene y de que dispone hasta este momento. Pero el pueblo, sus dirigentes deben dar la batalla en todos los terrenos, en todos los ámbitos, para quitarle esas banderas a la clase burguesa, a la clase capitalista. Y por eso estamos aquí nosotros reunidos. En México, como sabemos, el aparato del Estado, el aparato que domina a esta sociedad, pues solamente es hija de esas clases provenientes de Europa principalmente. Y entonces, si estas gentes se han apoderado del desarrollo, de los valores del desarrollo histórico, como es el manejo de la economía, el manejo de la política, el manejo de la cultura, de los conocimientos, las clases de abajo les tenemos que arrebatar esos valores, esas banderas. Y yo quiero referirme en este momento
solamente a un aspecto de esos valores, como es en concreto la justicia en México. He estado, les digo mi caso personal, pero que es el caso de todo este movimiento que es nacional y también mundial, recorriendo el país. He ido a varios lugares del norte del país, del sureste, del centro del país, y les digo lo que he hecho en estas últimas horas aquí en Nayarit. El día de ayer me fui a visitar los tribunales federales, porque yo conozco el Poder Judicial Federal, ahí me he formado desde que salí de la universidad y presté mis servicios por 35 años, toda mi carrera profesional, y de repente me destituye una autoridad que se llama Consejo de la Judicatura Federal, creado recientemente con Ernesto Zedillo Ponce de León. Me destituyeron a fines del 2008 en un proceso que duró más de 2 años antes, iniciado en 2006, con motivo del movimiento de Oaxaca, porque mi hijo Giap Salvador Díaz, que está presente aquí enfrente, y un servidor de ustedes, pues hicimos varias acciones para que el Poder Judicial Federal, al nivel más alto, respetara la voluntad popular de esas elecciones del 2006, las elecciones federales para presidente de la República, en que ese movimiento llegó a su clímax cuando el pueblo estaba solicitando lo del conteo voto por voto y casilla por casilla. Por ahí un personaje encumbrado del Poder Judicial, Mariano Azuela Huitrón, dentro de esos días, cuando él se negó a conocer de este tipo de problemas previstos entonces en la Constitución, para que averiguara la Suprema Corte esa cuestión de la violación posible del voto de todos los mexicanos, porque esa es la prevención de la Constitución, y se promovieron varias demandas de miles de ciudadanos ante la Suprema Corte, y como sabemos, este señor que era el presidente de la Suprema Corte se negó a siquiera dar entrada a estos asuntos de una manera absolutamente anticonstitucional, porque como ustedes saben, la Constitución y las leyes garantizan al menos la tramitación de un juicio del debido proceso legal. No lo hizo eso, de hecho, de una manera sistemática, en una suerte que comprende una gran cantidad de asuntos, potencialmente pueden ser millones de asuntos, de los que no conoce el Poder Judicial por los criterios aberrantes y estúpidos que prevalecen en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, organismo cobijado simplemente por la fuerza bruta de los militares, de las policías y finalmente del sistema político. Mariano Azuela Huitrón, dentro de las estupideces que dijo, es a raíz de negarse a conocer estos asuntos de la Suprema Corte. Él lo hizo a nombre de la Suprema Corte. Dijo que la Constitución está hecha con las patas. Y ya le mandó una carta a Azuela Huitrón y a todos los ministros y a todos los consejeros, destacando esa estupidez, esa barbaridad, que un presidente del máximo tribunal no puede decir eso. Y esas cosas enojaron a estos individuos, ¿no? Eso son hechos históricos, porque están en documentos oficiales, incluso en poder de estos organismos públicos. Bueno, ¿qué cosa estoy yo pidiendo? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué pretendo? Ayer yo fui a los tribunales y les entregué un documento bastante laborioso, creo yo que es profundo, es un documento único, porque esos documentos no se producen en los juristas no se ocupan de este tipo de trabajos. Y entonces, lo que estoy haciendo es tratar de hacer conciencia, así como los grandes conductores de la humanidad como Marx, Engels y Lenin dijeron, ir a las masas y concientizarlas, agitar la conciencia de las masas. Eso es lo que yo pretendo hacer, como todos nosotros lo estamos haciendo. Y estoy pidiendo con bases profundas en este documento, que es un documento un poquito complicado, pero está muy sencillo, simplemente
que desaparezca la manera como está estructurado el Consejo de la Judicatura, creado para perseguir a los jueces, para controlarlos, para que los jueces y magistrados federales no sean independientes. Si los jueces y magistrados federales no son independientes, no pueden dar un buen servicio de justicia, sino van a estar ahí o están ahí para atender las consignas de sus jefecitos. Y entonces se pretende que la estructura actual de la Suprema Corte desaparezca para que mejore la calidad de la justicia en México. Tenemos un gran aparato de justicia en México constituido por jueces y magistrados federales. Son más de 1000 funcionarios en los tribunales de todo el país. Si nosotros mandamos al diablo, si mandamos al carajo a los ministros de la Corte y que desaparezca la Corte, esas funciones las pueden asumir plenamente los jueces y magistrados federales actuales y mejoraría la justicia porque se pondría a la mano, al alcance, y habría mejor acceso de justicia. Este modelo de justicia de tener un máximo tribunal es una estupidez. Funcionó en algún momento, pero ahora ya no responde. A los ministros de la Corte, como ustedes saben, los nombra el presidente de la República a través del Senado. Y entonces es una burla, es una tomadura del pelo. Por eso es que es necesario que desaparezcan y se vayan a la calle estos pillos, estos ladrones que tienen un estatus de privilegios muy alto, ganan los sueldos de los sueldos más altos en el mundo, incluso ganan más que los ministros de la Suprema Corte de Estados Unidos. Y entonces la justicia se democratizaría, que es un principio del Estado moderno, no es nada nuevo, no estoy proponiendo nada nuevo. Y entonces los señores ministros a la calle, señores, y también los consejeros, que no son más que una policía dedicada a perseguir a los jueces. A los consejeros principalmente los nombra el presidente de la República y el Senado, y si están ahí estos funcionarios, pues ya sabemos a qué intereses responden. A eso se deben esas resoluciones que están dictando, esas pésimas, esas aberrantes, esas estúpidas resoluciones. Y entonces la justicia mejorará. Esta es la tesis. En la cumbrera mi rancho anidaron 2 horneros. En la cumbrera mi rancho anidaron 2 horneros. Y yo parezco un extraño y el rancho parece de ellos. Y yo parezco un extraño y el rancho parece de ellos.